I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Rafa Blanco, bienvenido a este Psych and Roll episodio 129. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, de buena mañana, de domingo, ultimando detalles para enfocar el último partido de esta semana contra el Barcelona en la Liga U22 y la verdad que un domingo cualquiera dentro de la rutina. Hemos sacado domingo navideño, donde no sé si te pasa a ti, Rafa, pues entiendo que como te toca seguir trabajando el tema de el calendario, que en Navidad solemos pensar, no sé ni Exacto. en qué día vivo, pero tú sí lo Exacto. tienes que saber porque, claro, tienes que... Claro, toca seguir rendir, toca tener en cuenta rendir pues cuentas, ¿no? las lesiones, toca tener Claro. en cuenta el que los chicos se recuperen lo antes y lo mejor posible. Mm. Pero sí, muchas veces no sabes en qué día vives, no sabes si es sábado, si es domingo, si es entre semana, pero bueno, sarna con gusto no pica. Ahí está el sufrimiento elegido del que seguramente hablaremos hoy. Eso es. ¿Cómo vas de cartas, Rafa? ¿Te mola? ¿Te dan igual? Bien, a ver, ¿carta, baraja española o...? Es una realmente? baraja donde el único matiz es que te toque la carta que te toque, no se puede perder. Vale, perfecto. Tengo aquí delante, que lo estás viendo, 50 Vale. preguntas. Vale. Una baraja que saqué con un compañero para tener mejores conversaciones en entornos deportivos. Entonces son 50 preguntas. Yo siempre le he dado como la etiqueta de preguntas que ojalá mis entrenadores me hubieran hecho antes o que yo, cuando fui jugador, me hubiera tenido la valentía suficiente como para hacerme estas preguntas, ¿no? Entonces dije, hostia, ¿por qué no abrir la primera conversación o el hilo de diálogo del podcast con una pregunta totalmente al azar y así le damos un toque, Venga, dale caña. más jugoso, que además tú y yo que somos del sur, pues nunca viene mal meterle esto, ¿no? Pues dale caña. Vale. Aquí tienes varias opciones en la pregunta que te voy a hacer, Rafa, porque claro, te ha tocado una de jugador, ¿no? Te la puedes llevar a tu profesión o te la puedes llevar a tu época de jugador, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de entrenar? Y lo que menos, ¿puedes retrotraerte a esa época o qué es lo que más te gusta de tu profesión? Mira, yo te lo contesto a nivel de jugador. A mí lo que más me gustaba era el enfrentarme a situaciones reales de partido. A mí era lo que más me gustaba, porque al final era donde más podías entender, sobre todo en situaciones de scouting y situaciones de, digamos, por ejemplo, cuando se trabajaba en esas superioridades o en esas inferioridades defensivas. Al final yo creo que era clave saber también con quién trabajabas en pista, sobre todo a los niveles a los que creo que tanto tú como yo hemos jugado, a nivel de intensidad, de complicidad y demás. Yo creo que es lo que más se puede tener en cuenta y lo que más se disfruta, porque al final eso, entiendes y comprendes la capacidad de sacrificio que tienes tú y que tienen tus compañeros. Y después, como fisio, te diría que un poco igual. O sea, las situaciones de juego, las situaciones que no son previsibles, porque al final ahí es donde ves cuando el jugador responde mejor a esos imprevistos. Y creo que es necesario, porque al final, por mucho que tú quieras protocolarizar, pues en mi caso ahora que estoy en la banda, en la fisioterapia y controlando que el jugador rinda lo máximo y lo mejor posible durante el mayor tiempo que esté en pista, al final yo creo que no puedes protocolarizar algo tan aleatorio como puede ser un 5x5, una superioridad, una inferioridad.
yo creo que es lo más interesante, el ver cómo reacciona el jugador y cómo se adapta en función de las posibilidades que tiene, bien sea porque está completamente sano y ves cómo trabaja ese jugador, viéndolo desde fuera, cómo se sacrifica, cómo se puede tirar a por un balón, pero decide no hacerlo porque si no hay más inferioridad a la hora del contraataque, no sé, cualquier cosa. Yo creo que es lo más interesante, el 5x5, porque al final es lo más imprevisto y donde más ves de verdad esa capacidad de trabajo de la gente en cualquier aspecto. Voy a interrumpirte aquí un momento para contarte la nueva novedad de Psych and Roll. Y es que he lanzado una baraja de cartas con Somos Barullo. Y si llevas tiempo aquí sabrás que la primera pregunta del programa siempre ha sido la misma a lo largo de estos años. Y para encarar la última temporada del podcast he decidido darle una vuelta de tuerca porque considero que ya es hora de otorgarle a tu pelota una mejor conversación. Porque cuando te centras en el rendimiento, al final te acabas olvidando de lo más importante, las palabras. Por eso te he traído un taburete sobre el que te puedes apoyar. Una baraja de cartas, sí. 50 preguntas que mejoren la relación con tu deporte, la sinergia entre los componentes de tu equipo o el rendimiento de los deportistas con los que trabajas. Aquí está mi granito de arena, en forma de interrogantes que ojalá mis entrenadores me hubieran hecho más, o yo haber tenido la valentía como para afrontar estas preguntas. Es un juego, sí, pero si tú quieres, no es un juego. A lo largo de estos ya más de 100 episodios que lleva Psych and Roll a su espalda, sabes que nunca te he pedido nada. Así que adquirir tu baraja puede ser una buena manera de apoyar el programa en esta recta final. Te he dejado un enlace en la descripción de este episodio. Ten cuidado, porque si lo atraviesas empezarás a tener mejores conversaciones. Te dejo ya en paz y que sigas disfrutando del podcast. Ok. Y ahí, Rafa, si te fuera tu época de jugador, Sí. Ahora ya con el paso del tiempo y habiendo cambiado un poco tu papel en relación al baloncesto, Sí. ¿hubieras hecho algo distinto a nivel de hábitos, de decisiones? ¿Hay algún camino que hubieras dicho, hostia, aquí me hubiera gustado, o más a nivel general, me hubiera gustado, bueno? Yo creo que algo que hubiese llevado un poquito más estricto era que yo, por desgracia y por suerte, he sido alguien siempre muy casero, entonces el tema de la comida fuera de casa lo llevaba a regular. No es que comiese mal, pero sí que es verdad que tenía situaciones en las que cuando había algún tipo de comida en la residencia que no me gustaba, pues a lo mejor no comía como debía y eso me hacía ser alguien pues muy alto, pero sí que es verdad que muy mermado físicamente porque era un canijo. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos de inflexión que hubiese mejorado en el pasado. El tener en cuenta que la alimentación a nivel de un jugador, sobre todo en la formativa, un crío que está creciendo y que quema una cantidad de calorías ingente, tanto para recuperarse de una lesión, que por suerte, salvo la de la rodilla del cruzado, pues no tuve ninguna de gravedad. Yo creo que eso, todo lo que es el tema nutritivo, todo lo que es el tema de lo que le metes al cuerpo para poder rendir bien, es el pero que hubiese puesto en mi etapa de jugador. Yo creo que podía haberlo hecho mejor en esa faceta. Porque a nivel de lesiones, a nivel de cuidarme, sí que es verdad que, ya te digo, salvo la rodilla, no he tenido grandes problemas, pero sí que es cierto que dentro de los problemas que me han podido surgir de 15 de tobillo y demás, pues siempre he hecho caso a lo que me han dicho, siempre he querido intentar hacer lo máximo posible dentro de las posibilidades para poder estar y ya está. Así que en resumen eso, tema nutricional y mejorar en conductas alimenticias que te pueden ayudar a rendir de manera más alta en pista. ¿Crees que de todas maneras falta algo de pedagogía? Pues yo me imagino, casos como el tuyo, cientos de jugadores que se van muy pronto de casa, sí, con 13, 14, 15, 16 años, uh-huh. Y que hay muchos hábitos que por tema de contexto te va a costar implementar o que quedan un poco al azar, porque tú sales por primera vez de casa y, bueno, a ti nadie te dice. Obviamente claro, se sobreentiende que la alimentación es importante, que el descansar, que todas estas vainas que se cuentan, ¿no? Pero, joder, creo que son cambios lo suficientemente complejos como para dejar esas variables al azar
Ujú. Y más allá de charlas puntuales, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de haberlo vivido desde dentro, ahora también trabajando con gente joven Sí. allí en Zaragoza? ¿Cómo ves este tema de pedagogía? Si crees que en los clubes se debería de hacer más hincapié en eso, más allá de, como digo, charlas puntuales, o porque creo que es un salto demasiado extenso y complejo como para, pues, ya te digo, como para dejarlo al Yo puro creo que azar. se debería de concienciar más al jugador a la hora de eso, de que la comida es importante, de que la comida es necesaria, que no, evidentemente son críos y a todos nos gusta la comida rápida, a todos nos gusta comernos un McDonald's de vez en cuando, a todos nos gusta, en fin, la comida que a todo el mundo le apetece comer un día que está más vago de la cuenta, no quiere cocinar, no quiere cuidarse tanto. Algo rápido, cortita y al pie, como quien dice, ¿no? Pero creo que es importante eso, tío, el hecho de que sí que es verdad que, por ejemplo, este año en el U22 no hay muchos problemas de gente que no coma, porque los viajes que hemos tenido nos dan una buena dieta en cuanto a picnic, o sea, ensalada de pasta, bocadillos con carne o alguna hamburguesa, pero con productos de calidad, que no es nada, digamos, precocinado ni mucho menos. Pero sí que es cierto que hace falta esa conciencia. O sea, yo lo que veo muchas veces es que como los chavales se ven que están fuertes, porque ahora es verdad que a lo mejor en mi generación y en la tuya, porque tú de qué año eres. 93. 93, yo soy del 97. Entonces, en nuestras generaciones, selecciones andaluzas y demás, eh, había mucho canijo. Y tú veías a lo mejor vídeos de nuestras generaciones en campeonatos de España, campeonatos de Andalucía y demás, y había mucho canijo, pero porque era lo normal, en plan, porque al final, pues era otra época. Ahora los cuerpos evolucionan y los jugadores, aunque hay que educarlos, son portentos físicos, tío. Yo creo que ahora como que se está concienciando más todo lo que es el tema de que no hace falta que tengas talento ni que seas muy bueno, sino que también a nivel de factores externos te tienes que cuidar, porque si no es que no llegas, porque es que ahora todo el mundo es bueno. Al final el que cuida, y que se me entienda, evidentemente habrá gente de más nivel y que de menos nivel, pero ahora mismo todo el mundo es bueno, o sea, todos los que están en la Liga U22, evidentemente ACB, Ligas LEB, todo el mundo pega hostias por subir y por escalar. Todo el mundo es un portento dentro de su aspecto, ¿no? Habrá excepciones, evidentemente, que están pues porque presupuestos de ligas inferiores pues no llegan y tienen que meter a alguien de menos nivel para completar plantilla y demás. Pero yo creo que es eso, tío, que se conciencian, pero sería necesario también el contextualizar también cada cosa, porque muchas veces queremos generalizar que hay que comer ensalada, que hay que comer tal, que hay que comer no sé qué, y muchas veces lo que necesitan los jugadores no es solo comer verde y comer verdura y demás, sino también pues un seguimiento de esos macronutrientes, de qué necesita cada jugador, cuál es el metabolismo de cada jugador, cuál es, digamos, el requerimiento energético de cada uno. Pero claro, yo me voy al final a lo que sería una utopía, porque eso es caro. Porque tener Total. todo ese conocimiento es caro porque tienes que tener a una persona pendiente de 12 chavales, por ejemplo, o de 12 jugadores. Y eso no todos los clubes están dispuestos a permitírselo y al final pues tiran por esa generalidad. Se contrata a un nutricionista externo, se contrata a alguien que evidentemente controla del tema alimenticio, pero no está muy encima de los jugadores como tal. Aquí en Zaragoza tenemos un compañero que ha entrado nuevo este año y la verdad que el tío lo hace bien, se pasa, mide todo lo que es el tema de pliegues, de jugadores, va, digamos, guiando un poco todo lo que es el tema pues para mantener a los jugadores en el mejor estado de forma posible y eso al final se nota. Sí que es verdad que en el primer equipo los resultados no están acompañando, pero sí que es cierto que la ACB es una liga súper competitiva. Entonces al final muchos partidos suelen ser a cara o cruz y esos pequeños detalles marcan la diferencia. Pero bueno, volviendo a la pregunta y para no irme por las ramas, se debe de concienciar más a los chicos de que deben de comer bien, que es importante y más allá de eso, ya también es la responsabilidad de los chavales que, como se dice en nuestra tierra, ya tienen los huevos negros como para estar todo el rato encima de ellos. Si quieren algo que también que se le ocurren y que sean conscientes de que tienen que estar de ellos pendientes, ¿sabes? Total. Rafa, ahora estando en la boca del lobo, pero
un pasito más a la derecha. Ujú. ¿Cómo ha sido tu proceso de sanear tu relación con el baloncesto? O sea, de seguir viviéndolo desde dentro, pero no en la pista, lo echas de menos, lo Todos los días, sufres, te vienen todos los días. pensamientos de qué hubiera pasado, sí, cómo está siendo un poco esa relación. Yo me acuerdo de jugar todos los días. Todos los días. Es un sentimiento que al final no te apena, pero siempre tienes la espinita del qué pasaría si. Ujú. Entonces, yo creo que mi relación con el baloncesto ahora mismo es bonita, eh, es sana, porque al final el dedicarse a que otros rindan al mejor nivel y que por suerte en el 22 llevamos 7 victorias seguidas, pues se agradece que al final los resultados acompañen al querer hacer bien las cosas también desde fuera. Pero cuando estaba como estudiante, no ya como fisio, sino como estudiante, sobre todo al principio de decir hasta aquí, yo lo echaba mucho de menos, porque claro, eh, es eso, el qué pasaría si, o el easy, no me hubiese lesionado, o easy, hubiese fichado por este sitio y no por este otro, o easy, no hubiese saltado en esa jugada. Pero bueno, al final yo creo que es algo que convive contigo, que evidentemente pues no se puede cambiar y que por suerte al final me han llevado a donde estoy hoy, esas decisiones, esos procesos de aprendizaje y estoy aquí pues intentando aportar ese granito de arena a, a que los chicos ahora si pasan por algún problema pues que intenten pasar a través de él y a través de mí también en ese proceso pues lo más rápido y de la mejor manera posible. Me decía Rafa el otro día una jugadora Sí. que ha pasado por varias lesiones de hombro y le han llevado bueno, a ponerse delante del espejo y a decir hasta aquí, ¿no? Ujú. Hasta dónde más voy a aguantar otra recuperación más, porque bueno, tuvo bastantes complicaciones. Y me dijo un día una frase que a mí me sonó bastante reveladora en la conversación que aquí nos trae. Dijo, es que tengo una compañera que ha pasado ya por 8 operaciones de hombro y todavía sigue jugando. Dice, y dijo una frase algo así como, me encantaría tener su, no sé, como su resiliencia o su fuerza de voluntad. Y yo la miré así y le dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué es mejor una persona que decide volver una vez más después de 8 lesiones que aquella que dice, oye, pues creo que hasta aquí, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo fue para ti ese momento de, oye, eh, hasta aquí fue cruzado y luego menisco, si no eso me, es, si fue no me cruzado y equivoco? luego menisco. Después de ese menisco, ¿cómo fue ese proceso de, oye, hasta dónde quiero yo seguir aquí ahondando Pues o si prefiero ir por otro camino? Pues yo esa situación la viví como que yo sabía ya que con el cruzado roto no iba a tener muchas opciones, evidentemente, porque al final yo me lesiono en una fecha muy mala, porque me rompo Abril, ¿no? en abril, el día que cumplo los 18 me rompo, en abril. Entonces, más allá del varapalo de, bueno, bienvenido a la vida adulta, 18 años y te rompes la rodilla, final de temporada. En ese momento yo estaba jugando bastante bien, de no haberme lesionado, podría haberme hecho un hueco en esa lista del europeo de sub-18 de mi Ujú. generación. Creo, no sé si llegar a estar entre los 12, porque mi generación siempre ha sido bastante talentosa y las generaciones que han venido por abajo del 98 y así, pues también han Ujú. sido muy buenas. Pero yo creo que podía por lo menos haberme hecho un hueco en esa prelista, esa preconvocatoria. Entonces, mi situación fue, me recupero de la manera que pude, porque en el Estudiantes a mí al final, digamos que bueno, sí, al final me echan, porque yo me rompo y antes de subirme, o cuando me estoy subiendo en el coche, al menos el recuerdo que yo tengo es hablar el director de cantera con mis padres y con la gente que tenía en aquel momento y decir, oye, que Rafa ya se puede quedar en Córdoba, que ya no nos interesa como jugador, fueron las palabras. Entonces, Joder. claro, pues dices, pues bueno, pues hasta aquí. Te intentas recuperar. Tengo la suerte de que en Córdoba confían en mí y estoy en una dinámica de un equipo EVA. Y vas viendo, pues eso, que te vas recuperando, vas cogiendo esa confianza.
ese miedo, digamos, por hacer gestos a los que estabas acostumbrado antes, pues lo vas perdiendo y llega la segunda lesión y dices, bueno, pues ya que sea lo que tenga que ser, como quien dice. Al final yo el baloncesto ya los últimos años lo usé para el poquito dinero que pudiese generar, pagarme la carrera, la matrícula de la uni y nada, pues al final esa situación pues la vives de la mejor manera que puedes. Llega y ya vas viendo pues que a mí me daba ansiedad jugar porque yo quería demostrar lo bueno que era, pero claro, yo tenía el recuerdo del jugador que era en el momento. No el jugador que estaba siendo en esa situación con 2 operaciones de rodilla. Los estudios al final iban complicados. No apretaba ni en la pista ni apretaba en los libros porque intentaba abarcar 2 cosas que requerían mucha dedicación. Que había compañeros que sí, que en la entrevista esta por la que contactamos, los menciono, amigos míos de toda la vida han sido capaces de compaginarlo. Pero claro, al final es otro contexto en el que ellos están toda la vida en Córdoba, no tienen ninguna presión y yo me generé muchas presiones porque yo quería demostrar el jugador que había sido en el día, el que fichó por el Madrid, el talento, tal. Y te montas una película en la cabeza que al final pues te da esa hostia de realidad y dices, pues ya no valgo para el nivel que yo esperaba dar, tampoco para el que esperan de mí y dices, pues yo creo que es mejor cortar por lo sano. Y fue la decisión que tomé. ¿Podía haberla tomado antes? Sí, porque me comprometí con un equipo y tuve que dejarlo en mitad de la temporada, pero es que no me daba para más. Pero creo que fuera correcta. Evidentemente, una vez dejas el deporte y el compromiso con el deporte, pues las notas empiezan a mejorar, la carrera empieza a estabilizarse y hasta hoy, al final, alguna pachanga, pero ya llevo mucho sin tocar un balón y más allá de ese sentimiento de echarlo de menos y de tenerlo siempre presente por el día a día que tengo, pues no me arrepiento de la decisión que tomé. Yo creo que al final era de prolongarlo hubiese sido el sufrir por nada. Porque si me dice, bueno, vas a pasarlo mal, pero es que vas a seguir triunfando. Pero es que yo sabía que no iba a llegar a nada. Entonces estaba prolongando un sufrimiento innecesario. Y, o sea, notaste que un poco el límite era mentalmente, ¿no? Mental. O sea, a mí me dolía mucho. Yo quería que mis padres fuesen a verme jugar. Y mis padres ya decidieron que no iban a verme jugar porque a mis padres les dolía el verme ansioso. Cuando yo nunca he sido un jugador ansioso, yo he sido un jugador de leer bien los espacios, de tener calma, de aportar en muchas facetas. Entonces, cuando salía quería abarcar tanto que al final no abarcaba nada. Faltas tontas, tiros innecesarios, malos tiros, malas decisiones. Mis padres optaron, en el momento en el que yo me di cuenta que mis padres no quieren ir a verme jugar porque sufren de verme a mí sufrir por esa ansiedad que me generaba, yo ya, ahí fue cuando, digamos, se me abrió esa puerta y vi que era momento de dejarlo y ya está. No tiene más, tío. ¿Se te pasó por algún momento, por la cabeza en algún momento el realizar alguna especie de trabajo psicológico en esa Sí, época? sí. Y lo tuve, de hecho, o sea, Ok. en el grupo en el que estuvimos, em, contacté con una psicóloga que trabajó en otro equipo conmigo anteriormente, allí en Córdoba, y me ayudó bastante. Pero me ayudó bastante en los aspectos en los que te comentaba, o sea, en no tener ansiedad, tuve partidos bastante buenos y demás, pero al final siempre recaía porque vivía de una imagen mía pasada, no aceptaba, digamos, el yo presente de esa situación. Ajá. Y al final ya fue cuando tomé la decisión y dije, pues, es que eso, al final, Javi, algo de lo ves, lo digieres con más, con menos esfuerzo, pero al final es algo natural, es decir, bueno, pues que yo no me voy a ganar la vida con esto, lo que me va a dar a mí de comer pues va a ser en mi caso la fisioterapia. Y das el paso de la mejor manera que crees, de la mejor manera que te viene y adelante. Pero sí, he tomado ayuda psicológica en varias etapas de mi vida y creo que es necesaria, tío. Al final, igual que vas al médico cuando te duele algo, pues cuando hay algún engranaje que no va bien, yo creo que
que hay que acudir a quien eche aceite en ese engranaje y te aclare las cosas y pueda guiarte, simplemente guiarte a tener herramientas para poder gestionar lo que te pasa. Total. Así que no tiene mucho misterio. No, es que me parece súper honesto contigo mismo el pararte a decir, oye, aunque me vaya encontrando mejor puntualmente, ¿cuál es el recorrido que tiene esta decisión? ¿No? Claro, al Como decir, final, oye, ¿a dónde me va a llevar más allá de que pueda recuperar ciertas sensaciones viables o sostenibles con claro, al la final yo me pelota? veía y ya te digo, al final sí que es verdad que mi entorno al final ha sido muy exigente, que para que me entiendas exigente, al final todos mis amigos son profesionales. Todos. Empezando por Santi, pasando por Barreiro, Luca, Dani de la Rúa. Al final son gente que vive de esto. Ujú. Y yo veía que me estaba esforzando incluso más que ellos cuando ellos ya habían llegado, porque al final son profesionales que llevan tiempo encima siéndolo. Entonces, yo me esforzaba más simplemente para tener unos estándares acordes a lo que veían mis amigos, pero cuando ya ves, dices, pero si yo estoy en EVA, en Córdoba, el físico ya no es que esté cascado físicamente por edad, sino que al final la exigencia y el desgaste físico que yo le daba a mi cuerpo cuando estaba sano no llegaba, o sea, y es lógico pensarlo. Estando en Córdoba, en EVA, a mí esto donde me va a llegar a jugar pachangas los sábados con mis amigos cuando ya me gradúe de la carrera y me dedique a trabajar en vez de a jugar, pues es que al final es de cajón, o sea, evidentemente, después de toda una vida y después de tantas horas invertidas en esto, desde tan pequeñito, saliendo de casa, pues dices, hostia, es que no sé si... Pero es que al final, viéndolo con perspectiva, es que era lo lógico. Es decir, para allá, porque es eso, hacerte daño, hacer daño a tu entorno porque tu entorno te ve mal, Claro. no estar ayudando a... O al menos el sentimiento que yo tenía era que yo no estaba ayudando al equipo en el que estaba. Había momentos, ya te digo, puntuales que coño, al final, evidentemente yo sé sabía jugar a esto, ¿sabes? Entonces, y si me pongo en alguna pachanga, seguramente pues también haga mis cosas y demás. Ya te digo, llevo un montón sin jugar en esas situaciones de 5x5 que hemos hablado al principio, ¿no? Pero al final era ¿qué me va a llevar todo este esfuerzo? A poder completar una temporada en EVA completa y escuchar ofertas del Plata, si yo al final lo que quiero era trabajar y jugar o sea, jugar no, perdón, vivir en unas condiciones estables, en plan, no tenés que romperme tampoco la cabeza de tengo que estudiar porque tengo que un viaje, tengo un viaje, por lo tanto tengo que cuadrar tal horario. Yeah. Era un croquis que para mí no me merecía la pena. Entonces, fue dar el paso y aquí Pero estamos. qué importante ahí el tener un plan B donde puedas invertir ese tiempo y esas horas, Claro, porque seguramente si no hubieras tenido nada, hubieras mirado al otro lado y te hubieras encontrado un horizonte de vértigo y hubieras dicho, pues sigo por aquí a ver hasta que me paren, claro, ¿no? si al final yo no tengo nada a lo que agarrarme, pues yo me intento recuperar, intento Claro. engancharme a algún segunda fe, Ujú. intento engancharme a algo que me dé como un sustento. Ahora con el 3x3, pues igual con una disciplina deportiva que no supone estar corriendo arriba y abajo, pues a lo mejor, quién sabe si hubiese tenido alguna posibilidad. Pero es que ya te digo, es que lo miro desde la perspectiva ahora y es que no me arrepiento de los pasos Normal. que he dado, porque es que estoy bien, estoy... Mm. em, también es verdad que estoy relacionado al deporte. Entonces, si me dices que estoy en una disciplina de la fisioterapia alejada del deporte, pues a lo mejor veo el deporte con más nostalgia, pero es que yo ahora, por lo que hemos comentado antes, me voy a ver a mi novia jugar un partido, estoy en contacto con los jugadores del sub-22 para es el partido poder tratarlos y prepararlos de cara a la semana, a los que tenemos tocados y que estén en las mejores condiciones para mañana, empezar la semana. Entonces, al final, yo estoy fuera de la pista, pero yo no estoy desligado del deporte y eso creo que Claro. también es importante. El no desprenderte y no cortar de raíz ese ámbito, a mí ha sido lo que me ha ayudado pues, a mantener esa ilusión, esa ambición, pero dirigirla a otros aspectos Ahí está. de mi vida. Ahí está.
Porque eso lo tenías claro cuando ya empezaste a dedicarte más al 100% a estudiar. Sí, Tenías claro, oye, yo quiero dedicarme al rendimiento, quiero no, dedicarme 100%, al 100%. deporte. Yo recuerdo unas prácticas, tío, de fisioterapia neurológica, que al final yo soy una persona súper empática y súper aprensiva, Ujú, y al final la fisioterapia neurológica es dura, sobre todo cuando ves gente pues con parálisis, con limitaciones y claro, al final en la fisioterapia, digamos, traumatológica, en la fisioterapia más, digamos, convencional, esa mejoría de un E15 de tobillo, pues la vas viendo semana a semana. ujú. El hombro de X jugador que mejora porque vas haciendo según qué implicación de ejercicios, terapia manual, X tratamiento. Pero en la fisioterapia neurológica tienes que tener mucho estómago y mucha cabeza para soportarla porque son avances muy lentos, son situaciones muy complicadas y son contextos como desagradables en el sentido de que esa persona, lo máximo que tú a lo mejor puedes ayudarla es a que tenga un poquito más de movilidad o que cuando se mueva lo poco que se mueve pues no le duela tanto, por así decirlo. Sí, a que estés menos mal, ¿no? Exacto, al Sí. final son contextos mucho más complicados y mucho más complejos que la traumatología deportiva. Claro. Evidentemente hay lesiones súper escandalosas, puede haber alguna fractura, puede haber alguna complicación. Ujú, Mierda hay en todos los ámbitos, al final, eso es 100%. evidente. Pero sí que es cierto que a mí yo recuerdo muy nítidamente una práctica que fui con una compañera a un centro en Córdoba de fisioneurológica, nos estuvieron explicando y tal, y yo pasé un mal rato. Y al día siguiente llegó la profesora de la asignatura, me preguntó qué tal la práctica y no se me olvidará que le dije, yo cuando quieras hago 200.000 trabajos, hago horas extras de práctica, lo que tú me digas, pero no me mandes otra vez a un sitio así. Y se empezó a reír y me dijo, pues enhorabuena porque ya has descubierto lo que no te gusta de la fisioterapia. Así que respeto mucho a los profesionales que se dedican a la fisioterapia neurológica, los admiro porque yo, sinceramente, es un campo que, aunque me parece súper interesante y cada vez se investiga más y demás, pero yo, por el tipo de persona que soy, yo no podría soportar la carga emocional y mental que supone trabajar con gente en esa situación. Ujú. Qué importante, Rafa, lo hablo con mucha gente en el podcast, el tener claro lo que no quiero o lo Sí, que no me gusta para tomar decisiones, porque muchas veces exacto, no sabemos a dónde nos va a llevar el camino, exacto, porque nadie tiene un Palantir, ¿no? Como Saruman, ni exacto, puede ver el futuro, ni toda exacto, esta historia. Pero sí es muy interesante o bastante útil fijarme en quién no quiero ser como exacto, compañero de vestuario, como persona, como pareja, como profesional. exacto, mm, en exacto, mi es clave, vida, ¿no? Que no quiero ser es ligado al clave, baloncesto, no, porque te quita un poco como el quién es quién, ¿no? El juego exacto, este de nuestra época, justo, voy justo, quitando justo. opciones y al final me acabo quedando con algo con lo que más o menos Sí, al final, me pues, puedo mover. pues en la fisioterapia lo mismo, tío. Al final tú ves, ahora que está, y yo ahora pues le estoy intentando meter caña a todo lo que es el tema de redes sociales, simplemente Mm, porque voy con la filosofía tan simple de que mm, creo el contenido que a mí me gustaría consumir, es decir, vídeos que son dinámicos y que te explican las ideas, digamos, bastante sencillas. Y también el intentar evitar que haya tantas falsas creencias, tío. Sobre todo ahora mm, con esa guerra, por ejemplo, de las manipulaciones y demás. eh, yo creo que, por ejemplo, alguien que tiene un buen discurso, Xavi Grebol, en Instagram, no sé si lo has mm, visto, que se dedica a su contenido, sube mucho contenido, pues tanto de punción seca como de manipulaciones. Al final, esos crujidos, ¿no? mm, Y él tiene un mensaje muy claro, o sea, yo enseño lo que a mí me da la gana enseñar, pero el tratamiento después es otra cosa completamente eh, aparte de lo que yo te enseño. Yo te enseño un porcentaje ínfimo de lo que se resume mi trabajo. Pues está muy bien, porque al final esa dinámica de enseñar algo que es vistoso, mm, el tío lo hace muy bien porque aparte de que tiene muy buena mano con todo lo que es el tema de manipulaciones, pero hace algo que es muy bueno, que es captar a gente para después dar un mensaje muy correcto. Y es que al final que toda disciplina, te hablo de la fisioterapia como tú me mm. podrás hablar de la psicología, pero toda disciplina requiere una formación y una destreza que no mucha gente tiene. Y hay mucha gente que igual que Xavi hace las cosas súper bien en redes,
hay gente que empieza a subir vídeos que te llevan las manos a la cabeza. Pues partiendo de los gurús deportivos, que imagino que te habrás acordado ahora mismo porque te has reído. Ahí estoy, lo Eh, tengo condicionado. exacto. Al final esos gurús deportivos y ese ponerle un micro a un crío, que al final no, un crío que juega está enfadado porque se le ha botado en la rodilla, pero a las 2 jugadas se le pasa. No tienes que darle, yo creo que comparto mucho ese discurso que dijiste de, de, de que al final, tío, tú tienes que saber con quién y cómo trabajas. Tú no puedes darle una chapa a un crío pensando que es alguien que lleva 40 años jugando a esto, cuando a las 2 jugadas seguramente si se la bota en el pie o se ría o llore porque es un crío, no sabes por dónde te va a salir. Total. Pues en la terapia igual, tío. O sea, tú no puedes condicionar el pronóstico de alguien porque veas algo en redes. Y es que en redes muchas veces se ve cada barbaridad, cada abordaje, cada discurso, cada planteamiento de cosas que muchas veces te llevan las manos a la cabeza. Entonces, yo qué sé, tío. Es complicado. El mundo de las redes, ahora que como vas metiendo un poco más cabeza, es complicado, tío. Porque al final siempre vas a tener una opinión más discrepante en un aspecto, pero al final yo creo que si tienes claro lo que hemos hablado, y a raíz de lo que dices, si tienes claro hacia dónde quieres y tienes claro lo que no quieres, al final vas encontrando el tipo de contenido sobre el que divulgar y sobre el que llegar a la gente que a ti te interesa llegar. Al final, yo creo que eso es clave. Lo que no quieres, eliminarlo y simplemente tenés el foco o querés parecerte a gente que ya ha conseguido lo que tú aspiras y ir consiguiendo poco a poco, pues eso, que tu mensaje cale de la mejor y de la mayor manera posible. Y ahí quería profundizar, Rafa, por contextualizarte. A mí me gusta mucho leer sobre por qué los grandes escritores llegan a ser grandes escritores, ¿no? Y muchos de ellos, en entrevistas personales o cuando hacen novelas más autobiográficas o algo similar, siempre tienen un patrón, o he encontrado un patrón muy similar en todos ellos, que es el de yo empecé escribiendo lo que a mí me hubiera gustado leer. Claro. Y me ha recordado a lo que acabas de decir sobre tu enfoque con las redes y a lo que comentas también en alguna publicación o en la entrevista que te hicieron en Cordópolis, de yo me tomo la divulgación como una manera de consolidar aprendizajes que voy leyendo sobre algo, ¿no? Y Exacto. ahí ya cambia la función totalmente, ¿no? Porque Claro. hay gente, como hemos hablado ahora de estos gurús que hay en fisioterapia, en psicología, en nutrición, en el baloncesto ahora cada vez más, que fue el vídeo que nos puso en contacto. Eso es. Que la función es distinta. Yo hago contenido para viralizarme, llegar a más gente, pegar el petardazo. Y es como, claro, ya ahí estás, las reglas del juego las estás desfasando totalmente. Y obviamente tú no sabes si divulgando de la manera en la que lo estás haciendo llegarás a X. Pero lo que sí sabes es que te está ayudando a aprender, a consolidar de X manera, a comunicar de una forma más natural, cercana. Y eso ya tiene valor en sí mismo. Claro, tío. Independientemente que tenga más seguidores menos, se te viralice un vídeo 7 o ninguno. Pero si es que los seguidores al final es lo de menos, si es que lo que importa es que el mensaje cale. O sea, yo sigo a gente que tiene un discurso que es correcto. O sea, evidentemente en fisioterapia, todo lo que es, por ejemplo, el tema de máquinas. Las máquinas son necesarias, evidentemente contextualizadas y con un conocimiento previo de cómo usar la propia máquina y cómo emplear las cosas bien. Pero más allá de que la máquina sea ayuda, para situaciones concretas, evidentemente, pues si tienes un tendón jodido, el ejercicio va muy bien, pero una electrólisis pues también ayuda. Una corriente galvánica, una EPI, en fin. Te digo EPI porque es la marca, digamos, comercial, ¿no? Pero una electrólisis, una corriente galvánica también ayuda a ese tendón. Al final, hay gente que dice, no, la fisioterapia no te cura. En parte sí, en parte no. Hay cosas que evidentemente aceleran procesos. La magnetoterapia evidentemente es algo que ayuda a que el hueso consolide, por ejemplo, y que una lesión que tiene prevista X días pues sea X-3 y lo recuperas antes porque tienes esas herramientas. Pero al final yo creo que al menos el mensaje que tiene mucha gente, que es muy correcto, y lo que te quería comentar era que igual que tú como psicólogo quieres darle a la gente las herramientas para que si tiene algún episodio de crisis, algún episodio de agobio, sepan autogestionarse,
En fisioterapia igual, o sea, yo al final lo que busco, y lo que he buscado siempre desde que me gradué, recuerdo el caso de un paciente que le dije, yo no quiero que tú dependas de mi visita para estar bien. Yo al final lo que quiero es ayudarte a encontrarte bien y una vez ya te encuentres bien, que durante todo este camino yo te haya dado las herramientas Justo. para que tú al final seas autosuficiente. Que evidentemente si sigues con la disciplina que llevas a nivel de deporte, o ya no solo de deporte, de trabajo, al final es que por rutinas pues no aguantas bien X horas sentado, lo que sea. Al final nos vamos a volver a cruzar porque el cuerpo pues se va desgastando y tiene unos hábitos que pues va haciendo aparecer cositas, por así decirlo, ¿no? Esas taras. Pero al final es eso, yo creo que el discurso, y creo que lo compartimos tanto tú como yo en nuestro ámbito, es dar a la gente un mensaje de que somos importantes, somos necesarios, evidentemente, según la situación y el contexto de cada persona, pero no debemos de ser recurrentes. No somos generadores de dependencia. Al menos es como Ahí yo está. entiendo mi trabajo. Total. Yo no quiero generar a la gente la dependencia o el mensaje típico de, bueno, te hago una sesión de terapia manual o te hago X cosas y nos volvemos a ver a 2 semanas. Yo quiero ayudar a la peña, tío. Yo no quiero facturar ni quiero... que evidentemente hay que pagar facturas, hay que vivir, Hombre, claro. eso es lo obvio, pero para eso está ese trabajo. O sea, yo te ayudo, te doy las herramientas para que estés bien Sí, y cuando vuelvas del falta, yo soy el primero que está dispuesto otra vez a ayudarte. Pero que no generemos dependencia, porque si no, al final total. entramos en un círculo vicioso de que la gente no tiene las herramientas para poder evitar consultas innecesarias y al final es una rueda que no para. Yo qué sé, al menos yo lo veo así, o sea, yo 100%. creo que es necesario eso. Para cualquiera que escuche el podcast y demás, yo creo que es súper interesante el hecho de, de eso, de dar un mensaje de acompañamiento, de ayuda, pero no de necesidad, ¿sabes? Ahí está. De hecho, es que cuando lo has mencionado me ha resonado muchísimo. Yo en la primera sesión, Rafa, le menciono esa palabra que es la de autosuficiencia, Exacto, autonomía. O sea, y ahí tiro un poco de lo que no es la psicología, ¿no? Yo les claro, digo, oye, porque claro, gente más o menos cuando va a una consulta de un fisio, pues más o menos se piensa lo que se puede encontrar, ¿no? En cierta claro, manera, en el imaginario está como mucho más claro, dibujado. La psicología todavía no, ¿no? Y yo les digo, esto de terapia de 15 años, donde tú vienes recurrentemente a contarme tu última movida, no. O sea, lo que queremos es establecer unos objetivos, aplicar herramientas a esos objetivos que modifiquen los comportamientos que tú tienes ante claro, esas situaciones y generar autonomía. Que como tú has dicho, a lo mejor luego dentro de 4 años aparece una situación en concreto que dices, hostia, me hace falta. claro. Perfecto, pero esto de, como tú dices, utilizar esos espacios como mecanismos de alivio de tengo un problema, voy a Acudo, solucionarlo, pero no para aprender, sino para que me quiten el malestar que tengo, claro. ahí entramos en ese círculo vicioso. Pero porque la gente muchas veces prefiere eso a tener la autonomía y la autosuficiencia Totalmente. de poder hacer las cosas por sí misma. Es la típica de, me duele algo, me tomo una pastilla. Sí, ahí O sea, está. somos pastillas, al menos es lo que yo veo. Y por ejemplo, esto te hablo más de la gente porque esto también en el deporte yo creo que lo comparte, el deporte de élite no llega a ser del todo sano. Yo creo que Te iba a abrir ese tema en algún momento, o ni sea que mental ni físicamente, porque al final los 100%. deportistas se exponen a situaciones extremas. Evidentemente no es saltar por un puente, que los habrá y tendrán sus procesos cuando los patrocina Red Bull, pero en el deporte de élite como tal, en cualquier disciplina, yo creo que los deportistas se enfrentan a situaciones que son extremas. Esto que te he comentado antes es más dirigido a esa persona del día a día. Ese autogestionamiento, ese trabajo propio es lo que se debe fomentar.
Y en el deporte de élite, por desgracia es al contrario, porque al final los deportistas llevan su cuerpo, tanto mental como físicamente, a tales extremos que sí que necesitan un seguimiento diario. Porque al final ese estrés y esa fatiga, si no la vamos eliminando, al final peta. Por ejemplo, no son situaciones de este año, pero jugadores, por ejemplo, que se han lesionado de los isquios y presentaban molestias de los isquios meses atrás. Y al final acaban rompiéndose. Claro, si tú al final no controlas esas estructuras y no les haces un seguimiento, el jugador peta. Al final es un poco paradoja el hecho de que tú des un mensaje de no depender cuando, digamos, los máximos exponentes del rendimiento físico sí que nos necesitan, pero es que son contextos distintos. Ahí está. Tú lo has dicho, dicen, muchos de mis amigos pues, están vinculados de manera directa al mundo profesional, Claro. pero es que mi contexto no era el mismo. Exacto. Mis amigos de cola pues estaban allí, podían estudiar, los profesionales ya estaban viviendo de ello. Y es que creo que a mí me gusta mucho esta frase de hice lo que pude con las herramientas y el conocimiento que tenía en ese momento, que muchas veces valoramos y juzgamos a nuestro yo del pasado con la información que tenemos en el presente y amigos, son muy fácil, ¿no? O ahora, no sé si ya te habrá pasado, Rafa, revisando contenidos que publicaste hace X meses o decís, hostia, ¿cómo? A mí me pasa decir, ¿cómo dijiste esta barbaridad? Y luego me paro y digo, coño, si ahora eso te parece una barbaridad es porque vas mejor. Claro. Porque por lo menos ya estás profundizando un poco más en eso. Y creo que ese proceso es... Ese factor autodidacta es importante. Sí que es verdad que yo personalmente mido mucho lo que digo, porque al final yo creo que cuando empiezas a hablar en vez de hechos basados, yo por ejemplo al final divulgo, busco un artículo, el artículo me interesa, hago un vídeo. Hablo de hechos, con el documento en la mano. En el momento en el que yo meto opinión es donde te metes en fregado. Entonces, yo intento no meter opinión en la medida de lo posible. Evidentemente, tengo mis opiniones de que el ejercicio es importante, de que para según qué procesos lesionales vienen mejor unas cosas que otras, pero al final yo intento divulgar siempre en base a un mensaje basado en evidencia. Y basado en que no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho más que yo y yo lo único que hago es transmitirte el mensaje de la manera que a mí me gustaría recibirlo. Ahí está. Entonces, evidentemente, yo lo he dicho siempre, soy un muy mal fisio en cuanto a actualizarme. Entonces, mi manera de actualizarme es buscar cosas que me obliguen a despertarme, digamos, ese gusanillo. Hago un vídeo en base a ese vídeo y ahí me voy autoalimentando en cuanto a información. ¿Qué pasa? Que al final cuando tú sueltas una opinión es cuando te llueven los palos. Y es el problema. El problema porque al final opiniones como culos todo el mundo tiene uno. Entonces es algo que tienes que tener cuidado en lo que se dice. Y yo creo que al final, dentro de ese debate volviendo ahí un poquito más atrás, que si no, pues me voy siempre por las ramas, pero ese debate de la necesidad de la fisioterapia en mi campo o la psicología en el tuyo, siempre es contextualizando el momento y la persona con la que se trata. Evidentemente, un deportista profesional va a tener exigencias por parte pues de si tiene contrato con una marca, de si tiene que asistir a X eventos, de si tiene que estar para X partidos, de si gracias a sus ingresos su mujer no tiene que preocuparse de trabajar. En fin, al final son muchos condicionantes que puede pasarle a un oficinista que juegue al pádel 2 veces en semana y que se haga una rotura en el gemelo y esté jodido un mes. Sí, pero al final hay más cosas que tenés en cuenta que no solo me duele, cúrame o no sé si se me llega a entender del todo, ¿sabes? 100%. De hecho, algo que define a nuestras dos profesiones o debería hacerlo es la individualización de cada caso que nos llega, ¿no? Con su historia, con su contexto, con si trabaja sentado, si trabaja de pie, si se mueve más, si se mueve menos, el tiempo que le queda, si tiene más demanda familiar, responsabilidad. O sea, todo eso hay que verlo. Es un contexto global. O sea, es verdad que más allá de que el dolor sea multifactorial, hostia, si te han dado un golpe y te has roto el peroné,
te han dado un golpe y te has roto el peroné, no Claro. pasa nada. Pero claro, si a raíz de esa fractura de peroné, me lo invento, tienes ya un contexto que te puede facilitar recuperarte en unas mejores condiciones o en otro, porque claro, vamos a poner, un deportista se lesiona, pues el ejemplo peroné, ¿lo operan o no lo operan? ¿Cuánto tiempo está de baja? Depende su situación actual de su nuevo contrato, porque además se lesiona con tan mala suerte de que este año acaba contrato, tiene que buscarse otro. En fin, esos condicionantes. Pero después, por ejemplo, dentro de ese contexto de cada uno, el deportista, digamos que tiene todas las herramientas para que se le recupere lo antes y lo mejor posible porque se dedica a ello. Pero ahora ponemos a alguien que trabaja en una oficina, juega al pádel, como te he dicho, 2 veces en semana y se mueve en moto por la ciudad, por Granada o por Córdoba. Y tiene la mala suerte de que le dan un golpe en el lateral de la pierna y se rompe el peroné. Pues ya es cuánto tiempo va a estar de baja, hay que llevar a los niños al colegio. Al final son situaciones de estrés distintas, pero que pueden ayudar si son buenas. Evidentemente, estrés bueno no creo que haya, pero contextos que si son buenos pueden ayudar a que la recuperación vaya dentro de los límites en los que el cuerpo cura, tanto mental como físicamente, mejor o peor. ¿Sabes? Entonces, Rafa, yéndome al contexto deportivo, Sí. al que ahora tienes entre manos, sí, para mí, los profesionales de la salud, y esto no es por barrer para casa, me parece una realidad necesaria, el conocimiento sobre cómo funciona el comportamiento humano a nivel de aprendizaje psicológico me parece determinante para cualquier profesional de la salud que esté envuelto, obviamente, en supuesto. público general, pero en deporte de élite. por supuesto. A nivel de, Rafa, te quería preguntar cómo es en toda esa parte formativa, de exposición profesional que estás teniendo estos años, Sí, ¿qué parte de aprendizaje o de importancia le estás dando a toda la cuestión comunicativa de cómo yo te cuento lo que tienes que hacer para, bien sea prevenir lesiones, para prevenir recaídas de algo que te haya dado problemas en el pasado, ajá, o bien para recuperarte de una lesión de Sí. mayor o menor duración? Ahí hay una parte de adherencia sí, a esa ruta, a esos raíles, que es totalmente psicológica, de que Claro. el jugador, aunque vea el peligro lejano, sepa que lo que está haciendo hoy le va a ayudar a que ese peligro se acerque poco, ujú, o al jugador que quiere volver en las mejores condiciones, que aunque hoy, día 28 de diciembre, no me apetezca ponerme a hacer la movilidad de los cojones o pasarme el roller o exacto. hacer esto, estoy dándole de comer al jugador que dentro de 3, 4, 5 meses va a volver a pisar una pista de baloncesto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo ves esta parte? Porque aquí sí que me parece que hay un componente psicológico alto en profesionales como Más allá de tu disciplina. del factor psicológico, yo creo que la información es clave. Y la información que le llega al jugador es clave. Entonces, dosificar, evidentemente, no mentir. Pero sí que es verdad que de toda la verdad que tenemos y de toda la verdad que maneja, digamos, el cuerpo biomédico para que el jugador se recupere o para que el jugador... vamos a contextualizarlo en un jugador lesionado. Toda la información que tenemos para que un jugador lesionado se recupere, evidentemente no vamos a mentirle, pero sí que es verdad que le vamos a contar lo que a nosotros nos interese para que no entre en conflicto con otras estructuras. Es lo que te he comentado. Si hay un jugador que se está jugando un contrato o se está jugando algo importante en su vida en fin, al final situaciones que puede tener cada uno en el día a día y en este tipo de personas pues también las hay. Evidentemente no vas a decirle algo que le prometa una falsa pronta recuperación, pero tampoco vamos a ser alarmistas. Entonces yo creo que esa información debe de ser en el día a día, poniendo las pautas muy claras en el foco al que queremos llegar y al final en ese día a día, en ese tratamiento diario, en esa gestión diaria, el poder tener herramientas para sacarle información al jugador que no habla mucho, para ponerle el freno a ese jugador ansioso por volver. Al final yo creo que son muchos condicionantes, tío, porque es que es todo tan complejo. Yo creo que al final en la fisioterapia deportiva,
imagino que en psicología, en el alto nivel también, pero yo creo que en el ámbito deportivo hay tantísimos condicionantes que yo creo que la gestión de todos esos condicionantes es más importante que el propio proceso. El proceso al final va saliendo solo si vas manejando el resto de factores externos. ¿Me explico? Y yo creo que es eso, el hecho de poder gestionar, de poder sacar la información cuando es necesaria sin parecer demasiado violento en la pregunta o en cómo quieras llegar a esa información es clave, la verdad. ¿Hay qué proceso estás siguiendo desde que empezaste en ese contexto más deportivo? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Qué cosas crees que te Cómodo. están A ver, ayudando aprendiendo porque al final sí que es verdad que estoy rodeado por profesionales que llevan mucho más tiempo que yo en esto y que son muy buenos. Entonces yo al final, cuando veo que no sé manejar una información, en vez de dar ese paso adelante y querer sacar pecho de hacer ver que quiero manejar la situación, lo que hago es doy un paso atrás, me callo y veo cómo los mayores Claro. gestionan. Una vez que ya tengo ese feedback de, vale, esto se hace así, así, evidentemente cuando yo llegué a un equipo ACB el año pasado, algo que me avisaron que iba a pasar es que yo he sido jugador y evidentemente tener un fisio tan joven en un equipo de baloncesto, que encima es amigo del capitán del equipo, pues no es fácil porque no saben cómo tratarte, Ya. si como colega, si como parte del staff. Entonces a mí eso es algo que me costó mucho entender, que al final creo que he ido entendiendo, que este año pues también he puesto al final mis límites porque igual que había jugadores mayores que yo el año pasado en ACB, que al final pues evidentemente no es, digamos, o sea, yo entiendo, intento ponerme en la situación del jugador, decir, hostia, este crío va a decirme a mí lo que tengo que hacer, que llevo yo más años de profesional que él como fisio. Es complicado. Es complicado. Aún así, yo creo que, ya te digo, muchas veces he tenido la suerte de estar rodeado de un equipo tan profesional y tan acostumbrado a situaciones un poquito más adversas y el cómo gestionar jugadores y el cómo gestionar esa información que te comentaba, que he tenido muchísima suerte. Entonces, pues eso, yo al final lo que hago es intentar escuchar mucho al jugador, callarme y cuando ya haya una pausa de 3, 4 segunditos, intervengo, porque al final cuando un jugador se hace algún tipo de daño, lo primero que pasa es qué tengo y para cuánto. Con calma. Es algo que... Nombre y fecha, ¿no? Exacto. Nombre y fecha, o sea, quiero nombre y apellido de lo que me pasa y fecha de cuándo voy a volver. Entonces, con calma, al final pues ves cómo manejan esta situación los mayores, por así decirlo. Yo llamo los mayores porque al final soy el joven en el staff y ves cómo lo gestionan y lo primero pues tranquilizar al jugador, dar esa primera comunicación de pues parece que es grave, vamos a hacer pruebas de imagen, o no parece que es grave, pero vamos a hacer pruebas de imagen, o simplemente mantengamos la calma porque ahora mismo no podemos sacar una respuesta en claro de lo que tiene. Vamos a esperar a que esa inflamación baje, de momento pues te paramos o gestionamos las cargas hasta que tengamos una prueba de imagen, tengamos un diagnóstico médico, un diagnóstico por imagen, y a partir de ahí que ya sepamos con certeza qué es lo que tiene, dar esos pasos de, vale, pues esta semana vamos a plantear la semana en que entrenes la parte sin contacto, me lo invento, pero que estés vendado para que te notes ese tobillo, por ejemplo, sujeto. Después, si lo toleras bien, pues subimos y metemos ese tiempo de trabajo sin contacto y vamos metiendo algo de contacto y vamos subiendo los minutos de exposición. Hasta que al final, pues ya el jugador se recupera y está disponible. Que también hay que tener cuidado, porque en cuanto un crío, sobre todo los críos, en cuanto se ven bien, quieren correr y al final se requiere de tiempo para afianzar todos los resultados que hemos ido trabajando previamente, ¿sabes? Total. Y ahí, Rafa, que yo también parte de mi divulgación o el grueso de ella ha sido desmontar mitos, sobre todo muy al principio, ¿no? La psicología es verdad que ha bebido mucho del cine, de esto de me tumbo en un diván de espalda a un profesional y le empiezo a contar con qué sueño por las noches y toda esta historia. Ya. O lo que hemos hablado de terapia
que prácticamente es como una suscripción a Netflix, ¿no? Yo te pago X sesiones al mes y llevo yendo miles de años. Vinculado al deporte profesional, Rafa, ¿cuál crees que sería el mito o la falsa creencia que te gustaría desmontar hoy aquí en relación a... Te puedes ir incluso a cosas sobre evidencia científica, o sea, te puedes poner todo lo técnico que quieras o todo lo coloquial. No, es que no hace falta ponerse técnico. eh, Los jugadores son personas como otras cualquiera que trabajan en un trabajo, pues evidentemente muy poco habitual. Pero al final yo creo que lo importante del deporte profesional, igual que cuando te aproximas a cualquier persona relativamente conocida o tiene algún tipo de reconocimiento y demás, es que tienes que tener claro que no son dioses, que aunque te puedan meter 30 en un partido y que se caiga el pabellón con un triple en el último segundo, siguen siendo pues chavales de tu edad, de la mía, que tienen sus inquietudes, que tienen sus rayadas, que hay algunos que son más abiertos a hablar, que hay algunos que son más sueltos. Yo creo que el mito o algo que puedo, digamos, después de este tiempo de experiencia que llevo en el deporte más profesional, es que lo más acertado que se puede hacer con un jugador es tratarlo como una persona y no como alguien intocable. Evidentemente luego habrá egos, habrá personalidades que necesiten más atención, menos atención, más tacto, menos tacto. Muchas variantes que al final se controlan y se contextualizan en función de lo que tengamos delante. Pero yo creo que lo más importante de cara a un deportista profesional es tratarlo de tú a tú. Evidentemente tú eres el que mete los puntos y está bajo los focos, pero yo trabajo fuera de los focos para que tú sigas rindiendo así. Entonces al final es el respeto mutuo y evidentemente la admiración, porque son gente que yo he tenido la suerte de que he trabajado con evidentemente a Santi lo tengo normalizado, con Barreiro no he tenido oportunidad de trabajar, pero sigue siendo mi amigo. Pero cuando el año pasado llego a la CB y veo que fichan a Dublevich, dice, hostia, es que Bojan Dublevich. Y resulta que de esa imagen de a lo mejor alguien de los Balcanes, más prepotente, más serio y tal, y cuando te acercas a Dubi y le tratas de tú a tú y le cuentas tus movidas y escuchas las suyas y demás, te das cuenta de que lo que agradece el deportista es que en vez de tratarle como si fuese un megatop, es tratarle como una persona cualquiera y escuchar sus cosas, porque muchas veces están en un mundo en el que se les exige tanto rendimiento que se olvida lo más importante, que es la persona que está detrás de ese rendimiento. Entonces, en resumen, tratar a los deportistas como lo que son, gente que trabaja en un ámbito, digamos, un poco más fuera de lo común, pero que agradecen ese trato personal y esa cercanía y esa profesionalidad que requiere cualquier puesto de trabajo, porque igual que ellos están trabajando, pues yo también. Total. Tan simple como eso, tío. Sí. Y Rafa, por terminar, me gustó mucho leyéndote la entrevista ese proceso que seguiste cuando ya terminaste la carrera, empezaste a tocar puertas. Sí. Pues creo que ahora cualquier persona joven que se aventura al mundo de la psicología, de la fisioterapia, cualquier ciencia de la salud en cuestiones, en contextos profesionales, va a haber un campo de gente que está divulgando, haciendo vídeos, en Instagram está todo Dios, somos muchos para pocas personas que nos pueden atender. Exacto. Y hay un poco esa parálisis por decir, ¿qué voy a contar yo diferente o a quién voy a llamar yo que le aporte algo distinto, ¿no? Yo creo que algo muy chulo que se puede sacar de la entrevista que te hicieron es, oye, yo voy a llamar y a tocar puertas y a probar si conoces a alguien tal, y al final así acaban pasando las cosas. Sí, a ver. Y si nos vamos al hecho off topic de nuestra conversación, yo el otro día subo una publicación de mi experiencia con el baloncesto, tú me dices, oye Javi y tal, que esto me la hicieron, léetela por si... Y estamos hoy aquí hablando de puta madre, por ejemplo, y echando un rato de cojones, ¿sabes? Exacto, tío. Es que al final... Entonces, ¿qué le diría a alguien joven en relación a esto del mundo de la exposición laboral que ahora está tan jodido? Yo creo que el no ya lo tienen. Entonces, o al menos yo parto de esa premisa. Yo recuerdo que cuando me gradué, me dieron mi titulación o sea, yo hice mi TFG en junio y me
y me dieron la titulación en agosto. Pues en agosto yo me acuerdo que yo me imprimí, creo que fueron 50 currículum, y con el fresquito que hay en Córdoba en agosto me puse en el móvil clínicas de fisioterapia y yo me pateé la ciudad y buenos días, te dejo el currículum. Vale, muchas gracias. Buenos días, tal. Y yo repartí mis currículum. Situación, pues que en septiembre ya estaba currando. Entonces, al final que el no ya lo tienen y que yo creo que siempre hay algo que aportar, porque igual que nosotros estamos divulgando y estamos, yo sobre todo que llevo muy poquito tomándolo, digamos, un poco más en serio, el tema de divulgación, yo al final miro para arriba y veo hacia dónde quiero ir en cuanto al mensaje, pues si el día de mañana yo soy el que está arriba, imagino que alguien que me mire desde abajo y que quiera llegar a la posición a donde yo estoy o donde hay más compañeros en esa situación, digamos, de altavoz y de mensaje, pues seguramente también tengan algo que aportar. Si al final, la clave de todo esto es lo que hemos dicho al principio. Yo comparto lo que quiero ver, lo que quiero consumir. Es como si, tía, yo no tengo ni puta idea de dirigir una película, pero si tuviese que dirigir una película, pues prefiero dirigirla de acción y ciencia ficción, que es lo que me mola ver, que un drama. Pues extrapolarlo a lo que te gusta. Entonces, yo evidentemente no puedo divulgar ni opinar sobre fisioterapia oncológica, ni neurológica, ni obstetricia. Me parecen campos súper interesantes, pero no es de mi interés, por así decirlo, no es algo que yo consuma, pues porque no está en mi día a día. En mi día a día está el poder ayudar a un deportista a que rinda mejor cuanto antes, con según qué técnica, con según qué ventaje, con según qué abordaje, o el ayudar a cualquier persona del día a día que ha tenido algún tipo de dolencia a que recupere su vida normal. Entonces, mensaje, por poner mensaje 2 puntos, haz lo que te guste. Si al final va a haber gente que esté en tu misma onda, y va a haber gente que esté en tu misma onda, no quiere decir que tengas que tener 10.000 seguidores para sentirte realizado, ni... Al final, coño, uno que es para mí un pedazo de referente en esto. Tony, el chaval que se llama en Instagram Fisio Te Educa. Sí. Ese chaval habla de fisioterapia, pero habla de vendajes, de cómo se inserta el bíceps en el hombro, de cómo... Al final son cosas que llegan a todo el mundo, pero yo imagino que ese chaval tendrá el mensaje cuando empezó con su cuenta, pues como el que tengo yo. Yo voy a compartir lo que a mí me mola, porque si a mí me mola, imagino que habrá gente que también le mole. Pues ahí ya pues vas uniendo cabos. Tan simple como eso, tío. Y si encima me ayuda a consolidar lo que voy aprendiendo o a incentivarme ese proceso de Claro. actualización, como tú has dicho, es que la función me parece que está perfectamente planteada. Claro, al final, si es que al final es eso, si es que muchas veces la gente se obsesiona con los números, con las redes, con las visitas y tal. Sí. Si yo tengo mi trabajo, si yo las redes, es mi manera, pues de eso, de obligarme a estar actualizado, porque yo al final acaba un día de trabajo en clínica o con el equipo y demás, y yo me siento a las 8, a las 9 de la noche en casa y yo no tengo ganas de ponerme en PubMed a buscar artículos y demás. Pero sin embargo, si voy viendo en según qué plataforma que ha salido un estudio de no nuevo, digo, por leérmelo no me lo voy a leer, pero si le echo un vistazo por encima y veo que está guapo, pues ya busco el hacer un vídeo y me entero de que es la nueva evidencia a la orden del día para tratar un tendón de Aquiles, por ejemplo. Me lo invento, ¿sabes? Si al final lo que mola es que disfrutes del proceso. Yo qué sé, tío. Si es que muchas veces la gente se quiere complicar demasiado y disfruta. Ya veremos a dónde nos lleva. Por eso, si al final... al final, llegues o no, lo que tienes que estar es satisfecho con lo que estás haciendo. Porque hay gente que llega y hay gente que con el mismo vídeo que has subido tú tiene 200.000 me gusta y 3 millones de visitas y ya de ahí va como un cohete para arriba. Y hay gente que se lo ocurra mucho y no tiene esa repercusión. Pues bueno, si al final os estáis los dos actualizando de la misma manera. Si a ti te llega alguien de tu pueblo
con el mismo problema que puede tener Djokovic en el tobillo y tú le ayudas, pues tío, has ayudado a alguien, yo qué sé. Tampoco te vas a complicar. Ahí está. No tiene Sobre mucho todo que más. haciendo cosas que te son coherentes y que te generan esa satisfacción, Claro, luego, aunque no llegue al final soñado, que eso va cambiando, al final es líquido. exacto. Te Siempre así. saldrán y aparecerán otras situaciones que decía, hostia, pues yo no me esperaba estar aquí haciendo Yo no me lo esto. esperaba. Yo he hecho la vista atrás y a mí Y me eso es dicen... guay. Hombre, Eso es guay, te da es la caña. tranquilidad. Te da tranquilidad. Es la caña. A mí me dicen hace 5 años que me voy a graduar y que voy a estar a los... Porque ya este es mi segundo año. A los 3 años de graduarme voy a estar trabajando enrolado a un equipo de baloncesto profesional fuera de Córdoba y a mí me dicen eso recién graduado y no me lo creo. Pero ¿qué pasa? Pues que tú tienes esa ilusión de decir, bueno, pues me voy a ir formando, voy a ir al final llamando a las puertas a las que sé que puedo llamar, porque al final también, evidentemente, depende del contexto. Yo he podido relacionarme también al contexto deportivo porque tengo mucha gente en el ámbito Muy deportivo. claro. No es enchufismo, evidentemente, pero hay situaciones en las que tú sabes que puedes tener un hueco porque ya conoces a gente que está dentro, entonces te pueden abrir esa puerta. Que después estás listo o no, eso ya depende de cómo tú estés formado y cómo afrontes la situación. Pero por lo menos si te abres la puerta y sabes aprovechar la situación, es más que evidente. O sea, si tú al final tienes, en el ámbito psicológico, tienes la opción de trabajar con un equipo top y a raíz de ese equipo top se te van abriendo buenas puertas, es porque lo has hecho bien. Pero si después, por lo que sea, que dudo mucho que sea el caso, dice, hostia, pues Javi al final a nivel de psicología están todos más traumados de lo que empezaron. Pues al final tu preparación va a determinar las puertas que se te van abriendo, pero también va a determinar que tú cuando se te abra una puerta y cuando ya esté funcionando, Te mantenga. te mantenga. Eso es. Bueno, ahí está. Así que... Pues Rafa, a mí personalmente, cuando dejé el baloncesto y empecé a trabajar en cuestiones psicológicas más vinculadas al rendimiento con jugadoras y con jugadores profesionales, me ha ayudado mucho a sanear mi relación con el deporte porque le he dado otra función y otro sentido a lo que hago, que es ayudar a que la gente, pues bueno, psicológicamente esté entera, ¿no? Para Claro. afrontar pues todos los sufrimientos que hemos hablado. Y a mí me agrada y me flipa escuchar a alguien como tú que ha seguido un proceso similar de mantenerse vinculado para darle otro sentido al baloncesto, y me quedo con esa frase que has dicho de si hubiera cortado de raíz y me hubiera dedicado a otro tipo de fisioterapia, a otra profesión, seguramente nuestro duelo hubiera sido algo distinto porque lo hubiéramos visto como no le hubiéramos dado otra historia, ¿no? Así que me ha flipado escucharte, se me quedan 1000 temas de los que seguro que seguiremos hablando. Pues hacemos un episodio 2, tío. A mí ya ves tú. Breve relación que tenemos y que espero que podamos seguir compartiendo Seguro ideas y conversaciones en un futuro. Seguro que sí, tío. Además, Zaragoza personalmente me flipa. Estuve en la Copa de la Reina. Está muy guapa. Y no la había visto... Porque cuando viajas en autobús a un partido, eso no es hacer turismo. Esta gente que dice, claro, pero tú has visto mucha España. Es como, bueno, he viajado en autobús, me he bajado, he ido al hotel, claro, luego al pabellón y me he vuelto. Eso no es ver una ciudad. Eso Entonces, eso es. Zaragoza, verdad que yo no me puedo quejar con mi tierra, ni tú con tus dos tierras, Zaragoza y Córdoba, pero me flipa. Espero que hayas estado cómodo, que Muy lo hayas cómodo. disfrutado. Yo creo que me se me ha encantado. notado, es lo que te he dicho antes de Sí. empezar. O sea, soy un tío Así que habla mucho y al final yo creo que cuando estás a gusto lo pues pones muy charlas más. fácil. Lo pones muy fácil. Tú además. también. Así que Muchas gracias, te lo tío. agradezco. Y te dejo el micrófono abierto para que despida y concluya este primer Psych and Roll de 2026. Esto saldrá a principios de enero. Pues... Así que despídelo como te apetezca y muchas gracias, de verdad. Pues nada, que muchas gracias por pensar en mí como primer fisio que viene a este apartado más enfocado a la psicología, que creo que al final el trabajo multidisciplinar es súper importante y necesario para que tanto un deportista como una persona de a pie encuentre su mejor versión, tanto física como mental, y que como se te han quedado tantas cosas por hablar, que yo estoy abierto siempre a poder sacar otro ratito y
sacas otra charla, más allá de preguntas y respuestas, pues de buscar un tema, de debatir, de opinar distinto y encontrar algo en común que estaré encantado. Y nada, que para toda la gente que nos esté escuchando, que como es para el 1 de 2026, pues que entre muy bien al año y que se cumplan todas sus metas y que hagan ejercicio que lo van a agradecer en el futuro. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.